Bueno, y mucha atención Colombia con esta importante noticia que sin duda alguna ya estamos en la recta final y nos pone en una situación donde nadie se puede dormir. Nos quieren vender a Paloma como de centro, como que no tiene nada que ver con Uribe y muchos de nosotros por culpa de la ignorancia, el desconocimiento de las cosas, creemos que Paloma es totalmente diferente a Uribe cuando ampliamente ella ha dicho lo Y Uribe es siguiente. mi papá. Uribe es mi papá. Uribe es mi papá. Y lo voy a mañana llamar presidente. Mañana, ya media mañana, ya mediodía, para que me oriente a gobernar bien a Colombia. Claramente ella ahí nos está diciendo que va a gobernar en cuerpo ajeno. Uribe será quien la va a dirigir. Uribe será quien va a gobernar en ese cuerpo. Entonces, eso no se nos puede olvidar y tenemos que tenerlo presente. Por esa razón, yo traigo esto a colación, aunque no es nuevo, es bueno tenerlo fresco, tener la memoria ahí para que esto no se nos olvide y usted nos ayude a compartir y le haga llegar este video a ese a ese uribista que no quiere escuchar esto. Pero ahora bien, escuchemos esta buena intervención también que seguramente muchos de ustedes ya lo han visto de esta congresista que titula que Uribe le quiere lavar la cara porque él salió a decir que no juzgaran a Paloma por lo que él había hecho. No, señor, usted representa la política rastrera, la política criminal y eso mismo ha heredado Paloma Valencia. Escuchemos lo que dijo la congresista. Álvaro Uribe salió a lavarle la cara a Paloma Valencia, cual padre exhortando de pecados a su hija. Pero como aquí tenemos memoria, vamos a ver cuáles son esos argumentos que, según Uribe, hacen de Paloma una impoluta y digna representante del pueblo colombiano. Escuchemos aquí. Paloma es de principios, de convicciones, coherente, no oportunista. Coherente, dice. En el 2015, Paloma propuso dividir el departamento del Cauca en dos, uno para indígenas y otro para mestizos. Y ahora en el discurso y para simpatizar con el pueblo habla de caminar juntos y de profundizar la conexión con todos los colombianos. Aquí también escuchen. Para aprender a caminar juntos. Es un ejemplo de lo que podemos lograr. Buscaremos profundizar nuestra conexión con todos los colombianos. Y esa es su conveniencia, su coherencia. Empezamos mal, Uribe. Y seguimos aquí. Como buena legisladora, sabe concertar, buscar opciones. Lo ha hecho con diferentes gobiernos. Bueno, pero en el 2025 su pupila propuso quitar agua, alimentos y transferencias de los resguardos indígenas que respalden los bloqueos en el país. En pocas palabras, sustituir el fusil por la inanición. Dejar a miles de familias sin lo básico para vivir por hacer uso legítimo de su derecho a la protesta. Aquí donde hay concertación. Eso no es concertar, eso es violencia institucional, hambre programada y violación de derechos humanos. Bueno, Uribe, y la tercera es la vencida. Así es. Lleva diálogos sobre temas en los cuales tiene diferencias con los interlocutores. En diciembre del 2025, en plena sesión del Senado, mientras Iván Cepeda cuestionaba el uribismo por los procesos judiciales de Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe, condenado a 28 años por paramilitarismo, Paloma Valencia se saltó. Escuchen aquí. No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda. Moción de orden para la senadora Paloma Valencia. Le insinuó a un congresista sin pruebas que podía mandarla a asesinar. Eso no es diálogo, hombre, eso es una acusación temeraria. Eso es sembrar miedo desde la curul. Y lo más grave es que la misma estrategia de siempre, la de estigmatizar a la izquierda, la de equiparar al que piensa diferente con un asesino. ¿Qué forma de dialogar tan respetuosa? Para finalizar, Uribe pide esto. No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores. Ella no los ha cometido. No tiene mi desgaste. Pero es evidente, y aquí queda demostrado que Paloma no necesita que la ataquen por Uribe. Ella sola se ha encargado de construir su propio historial. Un historial donde propone segregación racial, donde criminaliza la protesta indígena, donde insinúa que los pueblos originarios no merecen agua ni comida si se atreven a alzar la voz. Donde hoy dice que requiere el petrismo, pero ayer votaba en contra de todo lo que el petrismo representa. Donde en pleno Senado le dijo a Iván Cepeda que no lo fuera a matar, que no la asesinara. Así que Uribe y Paloma recuerden que la historia tiene memoria y la memoria no se borra con discursos de campaña. Bien, y es que aquí, o sea, el discurso de ellos, además de ser de odio, es un discurso ya demasiado, mejor dicho, mandado a recoger. Y es que ni siquiera se sonrojan y él pide que no la juzguen por lo que él haya hecho. No, señor, usted está llevando a una persona posiblemente para que le siga tapando su falta, para poder manejar los órganos de control a su acomodo como usted está acostumbrado. Por eso yo le pido a la gente que compartan este video y se lo hagan llegar a esos uribistas que de pronto se están dejando manipular por Paloma Valencia y el mismo
Oviedo, oye. Bueno, ese mismo. Por eso usted háganos el favor y comparta, porque si no podemos hacer las cosas presencialmente, bueno, tenemos una herramienta que es muy importante y es nuestra red social, nuestro celular para compartir y hacerle llegar esto a estos uribistas que viven ahí enfocados en una burbuja creyendo de que ellos son los que nos van a solucionar el problema que hemos tenido durante décadas. Y es que no vamos tan lejos. Entonces, hace poco se conoció que el mismísimo Álvaro Uribe Vélez, ese mismo, el hoy condenado, ¿cierto? Publicó una foto pidiendo de que rodearan a Paloma Valencia porque según él querían asesinarla, pero con tan mala suerte que ni siquiera saben hacer un montaje y ya todo el show se les cayó, que seguramente ustedes han visto. Pero para eso traemos un resumen de Noticias 1 para que ustedes analicen desde otra perspectiva y no sigan comiéndole cuento a estos medios, porque suele pasar que los medios del establecimiento ahí sí están prestos para publicar todo lo que huela a derecha, pero si se tratara de alguien de la izquierda, ellos hacen caso omiso. De hecho, muchos de los hoy que hacemos periodismo o opinamos a través de redes sociales, recibimos cantidades de amenazas y no vemos a ninguno de la derecha o de estos medios prepagos diciendo, mira, están amenazando a la izquierda. Recuerden ustedes que la izquierda la han querido exterminar. Ahí está la gente de la UP. ¿Cuántas personas no desvivieron? Y nadie dijo nada. Entonces, hoy lo que son malos son la gente de la izquierda cuando ha sido la izquierda perseguida por esa extrema derecha. Escuchemos lo que dijo Noticias 1. Hoy a las 7:45 de la mañana, el expresidente Álvaro Uribe publicó este mensaje pidiendo cuidar a Paloma Valencia luego de conocerse esta amenaza de muerte contra la candidata presidencial. 38 minutos después, una usuaria de la red social X pidió proteger a los candidatos presidenciales, rechazando la amenaza contra Paloma Valencia y también este panfleto contra Abelardo de la Espriella, en el que se usó la misma fotografía de fondo. La imagen deja ver en la esquina derecha la dirección calle 14, número 756, que corresponde a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha, Cundinamarca, a donde el pasado miércoles a las 4 de la tarde llegó esta corona, amenazando al director de notariado de ese municipio. Y es que realmente eso no se lo cree nadie, porque es que no saben ni siquiera armar un montaje. Entonces, con la misma imagen, la misma dirección, ¿cierto? El mismo Photoshop, el mismo o la misma fake news, hicieron ese montaje para Abelardo de la Espriella y para Paloma Valencia. Por eso también hace un par de semanas la congresista Esmeralda Hernández también, porque se haya querido incrustar la narrativa que todavía siguen teniendo, ya no con la misma fuerza, porque la gente ya no le cree de que Petro es un dictador, de que Petro es un autoritario, de que, mejor dicho, Petro es Cuba, es Venezuela, en fin. Entonces, escuchemos este bonito análisis que también, o más que bonito, importante análisis que les trae de la congresista Esmeralda. Escuchemos. Aquí hablan falsamente de miedos y de dictaduras. Y nos acusan de tener un presidente dictador cuando fue el presidente de ustedes, cuando fue Álvaro Uribe Vélez el que se quiso eternizar en el poder, el que alteró el orden constitucional e institucional para reelegirse, para sentarse y tomarse el poder durante años. Y el que además, gracias a eso, generó un fenómeno en el país que se conoció como la crisis política, el que tiene hoy a sus funcionarios, a muchos de sus funcionarios en la cárcel. El presidente que chuzó a los opositores a través del DAS al propio estilo de los dictadores y que gracias a eso hoy tiene varios de sus funcionarios en la cárcel. Y cuando dicen que nosotros estamos alterando el orden público y amenazando con violencia en la protesta social, nada más falso que eso, nada más mentiroso que eso. Que no se olviden que fue en su gobierno en el que le sacaron los ojos a los chicos por protestar, en el que desaparecieron gente, en el que reprimieron el derecho legítimo y constitucional de la ciudadanía a protestar utilizando la fuerza pública. Fueron ustedes. Así que no quieran venir aquí a cambiar la historia y a engañar con un discurso falso.
Hoy quieren tildarnos de dictadores porque el presidente y el gobierno del cambio quieren utilizar el mecanismo más democrático que existe en un Estado social de derecho, que es ir al constituyente primario y consultarle por sus derechos y que sean ellos los que tomen la decisión. Dictadura, presidenta, compañeros, ciudadanos, el chisme se cuenta solo. Y es que realmente, digamos, y pongámonos a pensar, nosotros les pagamos, elegimos a estos congresistas para que legislen para el pueblo y resulta y pasa que ellos terminan legislando para las élites, para los grandes gamonales y no para el pueblo humilde. Entonces, ¿qué pasa? En un país social de derecho, aunque a ellos les cueste decir la frase ampliamente o completa, lo más mínimo que hace una persona gobernando para todos es preguntarle al pueblo qué quiere, si realmente les interesa velar, ¿cierto?, por sus derechos. Entonces, no, para ellos es malo y es algo constitucional, porque eso está dentro de la Constitución y ellos dicen que no, que una Constitución, que eso no es así, que una constituyente, que eso es dictadura. No, señor, los dictadores son ustedes, ¿cierto? Y eso que dijo aquí la congresista Esmeralda es totalmente cierto. En el estallido social se llevaron a muchas personas, muchos de ellos están presos, muchos de ellos todavía siguen desaparecidos. Recordemos uno de los videos de JP Hernández donde decía que todavía había muchas madres esperando, buscando sus hijos, ¿cierto? Porque un maldito policía ha dejado un cuerpo frío, ¿cierto? Ese mismo JP que hoy se vendió a las grandes élites, que hoy está llorando porque el Partido Verde se alió a la candidatura de Iván Cepeda, que será, por supuesto, y esperamos, nuestro próximo presidente. Pero entonces, mientras ellos proponen lo mínimo, ya este gobierno lo ha hecho al doble y históricamente. Por eso, Germán Felipe, uno de los funcionarios que siempre he dicho yo, de los mejores que tiene este gobierno, le responde, le hace una réplica al paraco condenado Álvaro Uribe, porque se puso a decir que la izquierda no había hecho nada y que lo poquito que había hecho ellos podían hacerlo mejor y que no se había entregado tierra, descarado. Y es que el cuento, como dice Esmeralda, se cuenta solo, por eso ustedes tienen que corroborar, dejen el fanatismo, dejen el odio y traten de investigar en otros medios, pero no se queden ahí ciegos solamente mirando Caracol y RCN, porque ahí no te van a decir la verdad y por eso estamos como estamos. Necesitamos unirnos, ¿cierto? Y dejar el fanatismo, porque ellos tuvieron más de 20 años, si se quiere, y nunca han hecho nada. Cada vez que vienen elecciones, entonces prometen salvar a Colombia. ¿Salvarnos de qué? Escuchemos a Germán Felipe. El expresidente Álvaro Uribe le dedicó parte de su Jueves Santo a una crítica sustancial a la política de tierras de este gobierno. Plantea que no se cumplió con el 1.500.000 hectáreas que se planteó inicialmente y plantea él como un ejemplo claro y pone puntualmente dos casos, el de Montes de María, el de María la Baja y el del Catatumbo. Fue del 2002 al 2010 en el gobierno Uribe en el que se propició una de las mayores contrarreformas agrarias en la historia del país. 3 millones de campesinos perdieron su tierra. En el Catatumbo, caso que él anuncia, 100.000 personas tuvieron que salir de su tierra. En María la Baja, en Montes de María, más de 200.000 personas tuvieron que salir huyendo de la violencia. Pero no contentos con ello, a partir del reparto burocrático de las notarías, se generó un circuito de despojo a títulos colectivos, a tierras comunitarias, a consejos comunitarios. Un caso emblemático es Jiguamiandó y el caso de Curvarado, en el que tierras colectivas usurpadas desde las notarías terminaban en manos de terceros. El señor Arturo Vega, el primer director del INCODER en ese gobierno, no solamente que tuvo mi puesto, que era la Autoridad Nacional de Tierras, en esa época no existía la agencia sin el INCODER, es un señor que no solamente terminó siendo investigado por el despojo de tierras de Córdoba, sino que venía del Fondo Ganadero de Córdoba y que efectivamente terminó usando todas las herramientas jurídicas de la Autoridad Nacional de Tierras para legalizar también ese despojo. Críticas asociadas a, por ejemplo, que no se han entregado 765.000 sino 305.000 hectáreas. Nosotros tenemos pendientes 130.000 hectáreas por desalojar, de la SAE y del Fondo de Reparación. Alrededor de 130 a 150.000 hectáreas. ¿Por qué para desalojar?
Porque a pesar de estar en el fondo de reparación para reparar a las víctimas, y a pesar de estar en la Sociedad de Activos Especiales, la tienen actualmente las mismas personas a las cuales les quitaron esa tierra. Adivinen en qué gobierno se las entregaron. Adivinen por qué a esta agencia de tierra le ha tocado ir a más de 400 fincas y más de 100.000 hectáreas a recuperarla y a decirle a indebidos ocupantes que desocupen los predios de la nación. ¿Quién se los entregó? Pero además, la inmensa cantidad de baldíos indebidamente ocupados que nunca se materializaban estas acciones y que efectivamente a lo largo de este tiempo nosotros hemos podido iniciar a materializarlas encontrando una red de poder político entre los baldíos nacionales, entre los baldíos generales de la nación. Sí, la gestión efectiva del Banco de Tierras va en 765.000 hectáreas y la meta del plan de desarrollo ha sido mucho mayor. Pero este gobierno ha generado la mayor asignación presupuestal en la historia del país para la compra efectiva de tierra y al mismo tiempo las mejores herramientas para que nosotros podamos avanzar en los esquemas de formalización y en los esquemas de recuperación de los bienes baldíos de la nación. Es precisamente haciendo esa tarea, desocupando los bienes baldíos, desocupando los bienes fiscales de la nación que hemos podido avanzar en esa cifra importante. 765.000 hectáreas gestionadas, en un avance sustancial en el que esperamos integrar al menos 500.000 hectáreas antes de que se termine el gobierno. Vamos en alrededor de 310.000. En un avance en el que esperamos tener la voluntad y la disposición también de la fuerza pública con quien hemos trabajado arduamente con la Policía Nacional para avanzar en la aprehensión y recuperación de al menos 150.000 hectáreas más. En un avance significativo con una apropiación presupuestal importante que nos permite fortalecer la presencia activa de la Agencia Nacional de Tierras a lo largo del país para la recuperación de la tierra de la nación. Mientras dijeron a lo largo del tiempo un fantasma asociado a la expropiación, nosotros nos hemos podido dar cuenta que realmente las tierras ocupadas, las tierras que literalmente están indebidamente ocupadas, son las tierras del Estado. Efectivamente, no hemos hecho una cosa distinta a recuperar los bienes de la nación y ponerlos a disposición de los campesinos y campesinas sin tierra. Este gobierno es el único que ha avanzado sustancialmente en la voluntad política de implementar el acuerdo de paz. Son 763.000 hectáreas, hay un rezago de 3 millones de hectáreas. Tenemos que avanzar en la entrega no solamente de la parte integral de estas 763.000, sino en la consecución de 2 millones de hectáreas más. Y tenemos que avanzar sustancialmente en incorporar herramientas jurídicas, técnicas y financieras en un gran diálogo por la tierra en Colombia. Un gran diálogo que tiene que partir de una premisa. Al campo no más con la violencia, al campo no más con el despojo. La ruralidad de este país puede ser fuente de productividad incorporando al campesino, no desplazándolo ni mucho menos asesinándolo. Un pacto por la protección por la vida y por la protección de la tierra puede construir un país en paz. Pues bien, tome pa' que lleve. Y es que los datos matan relatos y usted, insisto, debemos de investigar por nuestros propios medios y no comer cuento de esta prensa amarillista arrodillada, prepago del establecimiento y mucho menos de esa extrema derecha que usted debe de entenderlo. Nunca, pero nunca han hecho nada. Territorios olvidados donde este gobierno del cambio ha llegado y ha invertido, porque muchos de ellos así lo aseguran y los datos no mienten. Entonces, asimismo ha pasado hoy, la misma aspirante a la presidencia, la misma uribista recalcitrante, Paloma Valencia, que la están vendiendo como diferente, como la paloma guarumera, como la mejor. Todavía tiene ella y entre otros uribestias que hacen parte incluso cercanos de el hoy aspirante también a la presidencia, Abelardo de la Espriella, tienen demandado la reforma o el decreto pensional, el bono que se le da a nuestros viejitos. Ella tiene demandado eso porque ella se arma unas películas que ni ella misma se las cree, diciendo de que Petro quiere expropiarle, las pensiones al pueblo colombiano y que eso es malo, de que eso no está dentro de la Constitución, etcétera, etcétera, un poco de cosas. ¿Por qué? Porque no quiere que más de 3 millones de abuelos que no tuvieron la oportunidad de trabajar tengan algo, un bono que antes era de 80 y era tan bueno, pero hoy que es de 230 es malo. Y ella solamente busca a los pobres. La derecha solamente utiliza a los pobres para rescatar y extraerle su voto. Escuchemos lo que dice la señora Paloma Valencia, que ustedes deben de tenerlo claro, pero también aquí hay un mensaje o un recorderi, cierto, píldora para la memoria, cuando el uribismo, encabezado por Duque y demás, beneficiaron a la derecha, cuando los mismos hijos de Álvaro Uribe Vélez tomaron plata de pensiones de los colombianos para invertirlos en centros comerciales. Eso no se les puede olvidar, por eso les traigo esta píldora para la memoria, para que refresquen esa memoria si en verdad no se acuerdan. Escuchemos lo que decían. Cobertura vial y la conectividad de nuestra nación.
Porque yo tengo demandada la reforma pensional, porque me parece que es un abuso con los colombianos. Coger los ahorros pensionales para volverlos subsidios y para pagar cosas de pensiones. ¿Y quién va a responder por las pensiones? Tal como lo planeó el hijo del expresidente de la República y jefe de la bancada de gobierno, el pasado jueves se inauguró el moderno centro Nuestro Cartago, catalogado por los medios de comunicación locales como el centro más grande del norte del Valle, con una inversión que supera los 100.000 millones de pesos, con 140 locales, cines y plazoleta de comidas, entre otros servicios. Esta es una inversión que se apalanca con fondos de pensiones. A la se anuncia por parte de los fondos de pensión una inversión en proyectos de infraestructura en nuestro país de 4.5 billones de pesos nuevos de inversión para que nuestro país aumente la cobertura vial y la conectividad de nuestra nación. Porque yo tengo demandada la reforma pensional, porque me parece que es un abuso con los... Yo no vi a los medios tradicionales, yo no vi a la derecha chisteando, diciendo algo por esto. Yo no vi a Paloma Valencia llorando por esto, rechazando esto. Yo les pregunto a ustedes, señores uribistas, ¿por qué no le cuestionan esto? Señores de la prensa, Caracol, RCN, Blue Radio, ¿por qué no le cuestionan esto a Paloma? ¿Por qué antes sí era bueno tomar las pensiones para cosas malas, innecesarias o personales, y ahora sí es mala para darle algún bono, ¿cierto? Para que estos abuelos, estos viejitos que no tuvieron la oportunidad puedan tener cómo sobrevivir, porque en este país no se vive, se sobrevive. No, por eso es que vemos también a muchos disque pastores. Ya sabemos que muchos de esos pastores que están apoyando a Abelardo de la Espriella, muchas de esas iglesias, de esos disque pastores, no son más que unos lavadores de dinero, es lo que se comenta presuntamente, porque muchos acá de pasillo sabemos cómo funciona, cómo esa gente gasta tanta litografía, reparten libreta a toda hora, folletos, y uno dice, ¿de dónde sacan la plata? Y gente que tienen carros, mansiones. Entonces uno, ¿qué piensa o qué se imagina? Que son lavadores, y eso se comenta por todos lados, pero hasta que no haya una investigación judicial, pues hay que decir presuntamente. Por eso hay un pastor de verdad que, apegado a los mandamientos de Dios, invita a toda la comunidad a que votemos por el progresismo. Escuchemos lo que dijo el pastor. Somos más de 20.000 pastores y pastoras en Colombia, y no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que decir en razón de por quién vamos a votar. Nosotros hemos visto, los que predicamos el evangelio, a la gente pobre en las calles, y hoy vemos a la gente que recibe un salario mínimo decente. Nosotros vemos los soldados que están recibiendo hoy un salario mínimo. Nunca ningún gobierno de esas rancias derechas había dado un salario mínimo a los soldados. Nunca antes habíamos tenido universidad gratuita, ahora la tenemos en este gobierno. Así que, ¿qué nos vienen a decir? Que tenemos sencillamente que hacer caso, que 2 o 3 megapastores que viven de megafortunas, de megaiglesias, quienes no voltean a mirar a la mayoría de pastores, porque la mayoría de pastores en Colombia ganan menos del salario mínimo. Ellos no lo voltean a mirar, ni dicen, venga, yo saco de lo que yo recibo para que usted viva mejor. No, no hacen eso, no lo hacen. ¿Por qué? Porque sus ostentosas vidas denuncian que no predican el evangelio. Porque usted no puede predicar desde una camioneta lujosa, desde un avión privado, usted no puede predicar a Jesús que nació en un pesebre. Así que nos vienen a decir que nosotros entonces, ahora que el país está cambiando, vamos a abandonar a la gente, cuando es el mandato de Jesús estar con la gente. ¿Acaso Jesús no caminó con la gente pobre? ¿Acaso Jesús no resaltó que teníamos que cambiar este mundo en amor, en convicción, en solidaridad y en justicia social? Eso fue lo que dijo. No que estuviéramos acá mirando para arriba, cantando coros, esperando que se abriera el cielo para que nos llevaran para el cielo. ¿Cómo se lo van a llevar a usted para el cielo? ¿Cómo nos van a llevar con acciones de injusticia, olvidándonos de la gente, patrocinando esos gobernantes que se olvidan de la gente pobre? Esos pastorzuelos que se la pasan orando por gente que no sabe uno ni qué pepa aguacate los goteó, pero que ahora dice que son cristianos, ya hace poco eran ateos. Dice que ahora son buenos, ya hace poco usted veía que mataban gaticos. Cuando esta gente usted nota por sus propias acciones que no representan a Cristo, ¿usted qué hace orando por ellos? El evangelio mismo nos invita a amar y a denunciar la injusticia. Y tenemos que estar atentos a todos los gobiernos, inclusive a vigilarlos para que cumplan. Pero nos gusta este tipo de gobiernos porque tienen una razón social con la gente. Eso es el progresismo. Esa es la socialdemocracia. Y es algo en lo que los cristianos tenemos que participar. Porque Dios nos dijo que mientras estuviéramos en este mundo, teníamos que estar sujetos a las condiciones de este mundo, y una de ellas es votar. Su voto tiene el poder de transformar. Así que yo lo invito a mantenerse firme en el cambio social. Y yo personalmente lo invito a votar por Iván Cepeda, para que estos cambios continúen. Y claro que vamos a estar alerta vigilándolos, pero no vamos a estar mirando con un espejo retrovisor a esos gobiernos que nunca hicieron nada. No se ganaron de nosotros ni siquiera el recuerdo. Estamos mirando hacia adelante. Pues bien, más claro para dónde. Por eso, insisto, les traigo todas estas intervenciones, apreciaciones
de personas que creemos que son demasiado coherentes, que están firmes por este gobierno y que quieren seguir hacia adelante, no hacia atrás. Hacia atrás es la muerte, hacia atrás están todas las masacres, todos los falsos positivos y infinitas cosas que sucedieron en esos gobiernos anteriores. Por eso la gente hoy en día, incluso hasta de la salud, invitan a las personas a votar y explican el por qué no volver al pasado. Escuchemos lo que dice este profesional de la salud. Doctor, ¿por qué no votar por Paloma Valencia? Porque políticamente es la hija predilecta de Álvaro Uribe Vélez. Es la que encarna el uribismo en la pura esencia. Se opone a las reformas, odia a los pobres, se opone a todas las reformas políticas, sobre todo la salud, la educación. No se nos olvide, ella demandó el salario mínimo vital. También se opuso al bono pensional de los abuelitos. También ella ha estado de acuerdo siempre con el paramilitarismo. Ella nunca protestó contra una de las masacres que han desaparecido tantos jóvenes en Colombia como los 6.402 falsos positivos. Con Paloma Valencia solamente volveremos a el destierro, a la expropiación de las tierras, a la oposición a la salud y a la educación, y solamente Paloma Valencia encarna nada más y nada menos que hacer más ricos a los ricos y hacer muy pobres a la mayoría de colombianos, que es lo que a ella le encanta. No se nos olvide, Paloma Valencia es la nieta y bisnieta en el Cauca de los Valencia. Fueron los primeros expropiadores de tierras del Cauca y masacradores de indígenas. Bien, acuérdese, o más bien utilice el internet e investigue quién fue el abuelo de Paloma Valencia. Y es que realmente ella no gusta de pobre, como ya lo hemos dicho, y eso es fácil. Y yo no entiendo cómo hay tantos pobres apoyando al uribismo, sin siquiera investigar, sin siquiera mirar hacia atrás todo lo que han sido estos gobiernos. Entonces, es importante de que ustedes tomen conciencia, de que ustedes analicen este tipo de situación y de verdad tomen una buena decisión antes de votar. Si bien es cierto, este gobierno no es tan bueno, tan brillante, pero sí podemos decir que es mejor, que lo que hoy ha hecho este gobierno o ha querido hacer, ellos se han opuesto. Y ahí están, por eso traigo estas voces para que ustedes se concienticen y miren, ¿cierto?, estas intervenciones de otra perspectiva, desde otro ángulo, desde otras voces, desde otra boca, y así podamos tener conciencia y usted nos puede ayudar a compartir y hacerle llegar este video a un uribista que realmente está domado, que realmente está adoctrinado y no quiere escuchar la verdad. Ella o ellos hoy en día proponen, una vez más, insisto, lo que ya el gobierno ha hecho. Por eso, escuchemos lo que dijo también Paloma Valencia. Hoy tenemos una propuesta para nuestra fuerza pública. Los vamos a necesitar para derrotar el narcoterrorismo y el microtráfico y la inseguridad que se está tomando este país. Ahora sí, nos van a necesitar. Dejen de hablar tanta paja, tanta M. Necesitan es de nuestros votos, nada más, porque ustedes han gobernado 20 años y no han hecho un jopo por nosotros, los militares. Nos tienen ahí con unos sueldos de miseria, soldados con media pensión, sin salud, sin oportunidades de absolutamente nada, soldados profesionales que ingresan como soldados, le colocan el pecho a la guerra y salen como soldados, sin derecho a educación, de absolutamente nada. Entonces no hablen paja, porque ya yo no les como ese carretazo a ustedes, ya estoy mamado de escuchar lo mismo cada 4 años. Pues le digo, siempre han dicho la misma, que van a luchar por sus soldados, por las Fuerzas Armadas, que ellos sí lo valoran, sí lo quieren, pero nunca fueron capaces de darle dignidad a nuestros soldados, a nuestros militares, a nuestros policías. Nunca fueron capaces. Es en este gobierno que se le ha devuelto esa dignidad, que se ha dignificado el salario, que realmente se le ha dado todas las preventas habidas y por haber. Por eso hay incluso personas uribistas que reconocen el trabajo que ha hecho el gobierno del cambio. Escuchemos para que se den cuenta cómo las personas, no es que como este uribista que haya cambiado de bando, no, simplemente es una persona coherente que se quita el fanatismo y reconoce realmente lo que ha hecho este gobierno, porque es fácil investigar, pero si usted solamente va a comerle cuento a la derecha y a estos medios tradicionales, apague y vámonos. No soy petrista, siempre fui de derecha, pero negar lo que hizo Gustavo Petro es mentirse. Le dio un giro de 180 grados a Colombia, aún gobernando con trabas, con un Congreso en contra y una derecha más ocupada en sabotear que en proponer. No lo dejaron gobernar y aún así marcó un antes y un después. Hoy me da pena decir que soy de derecha, porque una cosa es tener ideas y otra defender privilegios. Y hay una verdad incómoda que Colombia debe asumir. A un pobre no le luce ser uribista, a los ricos sí. Petro no fue perfecto, pero movió el país. Y cuando el país se mueve, ya no vuelve atrás. De Colombia para el mundo. Realmente hay que cambiar el chi y no se puede coger para atrás ni para coger impulso.
No, señor, vamos para adelante porque en verdad el cambio se siente. Esta gente, esta godorria, nunca ha querido el bienestar para Colombia, sino para unos pocos, para sí mismo poder manejar y manipular estos órganos de control donde se supone que se debe hacer justicia, pero que realmente sabemos todos que lo que le preocupa a Álvaro Uribe Vélez es que nuevamente gane la izquierda, porque sabe que vamos a seguir depurando todas estas entidades, colocando a personas decentes que en verdad van a hacer cumplir las leyes. Y él está a punto de irse. Recuerden, ¿quién tiene un hermano condenado hoy a 28 años por paramilitar? ¿Quién? Y eso la gente debe de entenderlo. La gente debe entenderlo, que no se puede volver al pasado, que Álvaro Uribe Vélez siempre ha sido un paraco, porque el hermano está condenado por el tema de los 12 apóstoles, que una vez en una intervención el aspirante y próximo presidente de Colombia, Iván Cepeda, hacía la pregunta si eran 12 los apóstoles o eran 12 más 1. ¿Por qué? Porque cuando se creó ese grupo, ¿cierto? Cuando el hermano de Álvaro Uribe creó ese grupo y se cometieron varios, ¿cierto?, asesinatos, Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. Eso nos debe de poner a pensar que no podemos permitir que Paloma Valencia llegue a gobernar este país. Por eso el Partido Conservador, a través de Efraín Cepeda, anuncia, ¿sí?, con bombos y platillos, el apoyo, ¿sí?, ¿cierto?, y adición a el partido, o más bien a la candidatura, a la campaña de Paloma Valencia. Están tal para cual. Dios los hace y ellos se juntan. Toda la godorria. De ahí no vas a salir, Efraín Cepeda, porque eso es lo que tú siempre has sido. Escuchemos lo que dijo este sinvergüenza descarado, que tampoco gusta de pobre, como cosa rara. Y usted ahí. El Directorio Nacional Conservador ha tomado una decisión por unanimidad, y es acoger como nuestra candidata a la senadora Paloma Valencia, candidata a la presidencia de la República, de manera que a partir de este momento el Partido Conservador tiene candidata oficial, y desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes, y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia. Ese mensaje lo enviamos a congresistas, diputados, concejales, directoristas y militantes, y el directorio pues ha preparado pues esta declaración complementaria que dice así: el Partido Conservador no llega a este proyecto, se mantiene donde siempre ha estado, del lado de las mismas luchas que hemos dado junto a Paloma y su partido durante los últimos años. Bien, y es que en eso sí estamos de acuerdo, Efraín Cepeda, porque usted está claro y lo hemos dicho hasta la saciedad, usted no gusta de pobre y usted siempre ha estado ahí en contra, unido a la política más paupérrima. Eres la persona más goda que puede existir en este país, regodo, super godo. Eso es usted, Efraín Cepeda, que no gusta de pobre, simplemente se unta de pobre cuando necesita extraerle su voto. Usted siempre ha estado del lado de las masacres, usted siempre ha estado de los falsos positivos, usted siempre ha estado de las élites, usted siempre ha estado dándole la espalda al más humilde. Lo mismo hizo los galanes, uniéndose a Paloma Valencia, que antes denigraban del uribismo de Álvaro Uribe Vélez y todo lo que oliera a derecha. Hoy, sin sonrojarse, se unen a ellos. Dios mío, que en paz descanse Galán, su padre, que debe estar de verdad revolcándose por estos zánganos de hijo. El uno tiene a Bogotá vuelta a nada, sumida en la criminalidad, todos los días hay atracos, y eso ni que hablar de el aseo. Cobran un subsidio, una tasa elevada, dizque para la seguridad, y la seguridad no sirve, dizque para el aseo, y todos los días y a toda hora vemos en las calles basura por doquier. Lo peorcito, de verdad, nada, no se parecen en nada estos zánganos a lo que fue la lucha que entregó su padre. No, así no. Pues bien, ya para finalizar, escuchemos esto, lo que se ha unido a esta campaña de la señora Paloma Valencia, mejor dicho, la mejor. Escuchemos a Vicky Dávila hace un tiempo. ¡Tenemos que ganar en primera vuelta! No. Miren la cara que hizo Paloma Valencia. Es que nadie la soporta porque esta muchacha es un meme andante. Esta señora, la verdad, es un chiste y nadie la soporta porque es que no tiene nada aquí, no tiene nada en su cabeza, nada propone. Por eso se quemó, se requemó y va a terminar de quemar a una paloma guarumera que ya está totalmente enterrada y, como diría el presidente, ya huelen a difunto. Así que, mi gente, yo soy Jean-Pierre Rodríguez con un video más. Nunca lo mires por el lado negativo, sácale lo positivo. Sean felices, Jean-Pierre les dice. ¡Qué locura! Petro gana otra vez.